Imagina esto. Estás sentado en el borde de una cama que cruje como si también sintiera el peso del tiempo. No sabes si es martes o miércoles, la luz entra gris por una ventana polvorienta, tus manos tiemblan y ves el mundo doble, como si tu cuerpo te negara el derecho a seguir mirándolo de frente. Llevas 3 días sin aplicarte la insulina. Tu glucemia está por encima de 500 miligramos por decilitro. Tus piernas se sienten como si flotaran, pero no es libertad, es neuropatía. Tus ojos ya no enfocan, la visión periférica de tu cuerpo se pone borrosa, tu cuerpo se está rindiendo lentamente, célula por célula. Sales a buscar tu tratamiento y aún crees que esto se puede detener, pero allá afuera las filas son interminables. Adultos mayores esperan desde las 4 de la mañana o incluso antes. Algunos colapsan bajo el sol y otros solamente esperan a que los llamen por un número que nunca llega. Y entonces tú lo escuchas. El medicamento no ha llegado, no hay existencias y por favor vuelva mañana o de pronto la otra semana. Pero tú sabes que no hay mañana si hoy no te aplicas la insulina. El dolor se mezcla con la rabia, la desesperanza y el miedo. Y lo peor, la duda. ¿Es verdad que no hay medicamentos o están guardados en alguna bodega de Bogotá o de Cali o de cualquier parte del país mientras tú te estás muriendo? Hay unos que culpan al presidente, otros culpan a la ley, otros a las EPS y algunos te culpan a ti. Pero lo único cierto es que por burocracia o por negocio hoy no te puedes aplicar la insulina y tu vida depende de ello. Mientras tanto, el sufrimiento no se detiene. No sabes si mañana podrás ver, si te tendrán que amputar una pierna o las dos, o si tu corazón volverá a latir con fuerza. Solo queda esperar. En una bodega de Audifarma en Bogotá había más de 13.000 unidades de insulina glargina guardadas, sin ser entregadas, mientras allá afuera la gente moría en la fila. Y quién sabe cuántas más están retenidas en el silencio en otras bodegas en Cali, Bogotá, Medellín, en todo el país. Yo soy Julián Álvarez y esto es Contravida Podcast, un lugar donde abrimos cadáveres sociales, donde diseccionamos los silencios del sistema, donde las verdades que te enseñaron se pudren. Aquí no hay promesas ni redención, solo cuerpos sin insulina, recetas sin destino y millones de pesos que se esfuman mientras tú te vas apagando. En el episodio de hoy no vas a escuchar una historia, vas a entrar a una bodega, vas a ver las cajas una tras otra llenas de medicamentos que nunca llegaron a su dueño. Vas a darte cuenta que la crisis de la salud en Colombia no es un accidente, es un plan. Uno que se esconde detrás de contratos, intermediarios, cifras y nombres de gente pulcra, que cobran mientras tú agonizas en la sala de espera. Y vamos a hablar de esta joyita, Audifarma, de los medicamentos retenidos, de la insulina que no se entrega y de las EPS, por supuesto, esas empresas privadas que se alimentan de tu sufrimiento y de tu enfermedad. Hoy vas a escuchar lo que nadie te quiere decir, porque cuando el sistema decide quién vive, también decide quién muere. El 21 de marzo del 2025, en Bogotá, la Superintendencia de Salud irrumpe en silencio en la sede de Audifarma, la empresa que debería garantizar la entrega de medicamentos a miles de pacientes. Y lo que encuentran no es escasez, es una abundancia de medicamentos. 13.383 unidades de insulina glargina, 5.860 de capecitabina, 3.720 de ácido valproico y al menos 22 tipos de medicamentos más, todos almacenados, esperando, apilados en la oscuridad, mientras en las calles, cuerpos sin tratamiento se van apagando en cámara lenta. El inventario estaba completo, pero no había entregas. En la sede de la Boyacá con 26, los pacientes salían con la fórmula y las manos vacías. Más de 600 casos documentados solo en Bogotá. Adultos mayores,
diabéticos, oncológicos, epilépticos, de todo tipo de enfermedades. Una generación entera siendo condenada no por falta de recursos, sino por exceso de intermediarios. 3 días después, 24 de marzo, Audiofarma publica un comunicado. Habla de flujos logísticos, de ajustes operacionales, de factores estructurales que impidieron la entrega. Pero todo suena a anestesia verbal, a una forma elegante de decir: te dejamos morir porque no somos responsables. ¿Quién se beneficia de esta tragedia? ¿Quién gana cuando el medicamento que se tiene no se entrega? Audiofarma no es un actor menor, es el mayor gestor farmacéutico de Colombia y junto con Cruz Verde, Disfarma, Gelfarma ha recibido más de 1.6 billones de pesos en solo 5 meses. Y aún así, los medicamentos no aparecen donde deben. Los contratos se cumplen en el papel, pero los cuerpos siguen pudriéndose en las filas. La diabetes no espera. Cada día sin insulina es una pequeña mutilación y en Colombia hay más de 2.5 millones de personas con diabetes. Miles de ellas dependen de una aguja que nunca llega. Cuando la salud es mercancía, la muerte es muy rentable. Esto no es un accidente, no es un error. Esto es un patrón, una repetición ritual del sufrimiento y lo llaman crisis del sistema. Pero es mucho más simple. Te están dejando morir a propósito. Solo sos un número, una cifra negativa para el gobierno de turno. Esto es un escándalo que alimenta a estos empresarios de la salud que puede darles un empujón político o unos cuantos billones de más. Dicen que no hay plata, que el sistema colapsó, que no alcanzan los recursos y que los medicamentos no se entregan por problemas financieros. Pero la Contraloría General de la República tiene otra versión completamente diferente, una que no se escucha en los noticieros. Entre el año 2020 y el 2023, el colectivo ciudadano ¿Dónde está la plata?, junto a investigadores independientes, analizó los estados financieros de las EPS y lo que encontraron es impensable. 13.2 billones de pesos, 13.2 billones de pesos desaparecidos, dinero público, recursos para hospitales, clínicas, tratamientos que no aparecen ni en caja, ni en pagos, ni en reservas técnicas, en ningún lado. Durante la pandemia, mientras los médicos morían sin protección, mientras los fisioterapeutas ponían el pecho con tapabocas reciclados, las EPS desviaban 9 billones de pesos. Desviaban 9 billones de pesos. Pagaron multas, compraron propiedades, hicieron anticipos a sí mismas. Hoy, más de 130 EPS han sido intervenidas o liquidadas en los últimos 30 años. Se cierran, se funden, se rebautizan, pero el modelo sigue vivo. Un modelo donde el dinero no sigue al paciente, sino que se detiene en las manos equivocadas. Y en medio de este laberinto estamos nosotros, los profesionales de la salud que sostenemos con las manos lo que el sistema deja caer. Nos pagan con unas tarifas CUPS miserables, menos de 10.000 pesos por sesión, por evaluación o por rehacer una vida. Y para que una IPS sobreviva, nos obligan a atender de 15 a 20 pacientes en menos de una hora, uno tras otro, como si fuéramos máquinas. Nosotros, con este sistema, no podemos hacer el trabajo como debe ser. Estamos mal pagos, sobreexigidos, frustrados y lo peor es que sabemos que podríamos hacer mucho más, que podríamos evitar amputaciones, secuelas y recaídas, pero no nos dejan. Porque cada minuto extra que le dedicamos a un paciente es una pérdida económica para este modelo perverso. Las EPS no prestan salud, no atienden pacientes y no curan, solamente intermedia. Son el filtro entre el dinero y la atención. Es el cuello de botella donde se atragantan vidas enteras. Por eso, cada vez más voces piden lo obvio,
que el dinero no pase por tantas manos, que el ADRES, la Administración de Recursos del Sistema de Salud, gire directamente a las clínicas, a los hospitales, a los que somos profesionales de salud, a quienes sí cuidamos la vida de los pacientes. Porque mientras el dinero siga pasando primero por las EPS, tendremos más comunicados, más excusas, más formularios, más bodegas llenas de medicamento y más ataúdes vacíos de explicaciones. En Colombia, la vida está condicionada a un número de contrato, a un gestor farmacéutico, a una cadena de autorizaciones, validaciones y conciliaciones que convierte cada tratamiento en un trámite y cada trámite en una trampa. Nos dicen que el sistema está en crisis, pero en realidad el sistema es la crisis. Es un sistema que se alimenta de cuerpos frágiles, que reduce la salud a una ecuación entre costos y ganancia, donde el valor de tu vida no se mide en latidos, sino en UPC, una unidad de pago por capitación. Y si costas mucho, te desechan. ¿Qué clase de país permite que se acumulen medicamentos mientras sus ciudadanos se apagan? ¿Qué tipo de estructura ética, moral o legal tolera que lo urgente se embodegue? ¿Qué tan podrido tiene que estar un modelo para que los profesionales de la salud queramos escapar de él? En Vigilar y Castigar, Foucault nos lo advirtió. El poder ya no se ejerce con grilletes, se impone con protocolos y formularios. Hacer vivir y dejar morir. Eso es lo que hace el sistema. Selecciona, administra y reprime en el nombre del cuidado. Y en esa lógica de hacer vivir, hay miles que simplemente se dejan morir. Slavoj Zizek lo llama violencia estructural, la que no grita, no sangra, no aparece en noticieros, pero te mata todos los días, la que te deja morir lentamente esperando un turno en una fila interminable. Y nadie se hace responsable porque todo fue bajo un procedimiento. Y tú, que esperas ese medicamento, lo sabes. No es que el país esté enfermo, es que el país te deja morir con una orden médica y firma digital, a plena luz del día. Dicen que el sistema de salud en Colombia está colapsando, pero no es cierto. El sistema no está colapsando. Está funcionando exactamente como fue diseñado. Y eso es lo más aterrador. Una máquina que no salva, administra, no cura, distribuye la esperanza a cuotas. Y cuando se agota, te deja morir. Byung-Chul Han lo advirtió. Vivimos en la era de la autoexplotación. Ya no hay un opresor visible. Ahora somos nosotros mismos trabajando hasta el agotamiento, convencidos de que si no producimos, no valemos nada. Por eso la enfermedad ya no es vista como algo natural, sino como una falla personal, una vergüenza o un castigo. Aquí en Colombia, si enfermas, te preguntan, ¿y usted qué hizo para evitarlo? ¿Sí se estaba cuidando? ¿Sí estaba pagando la EPS a tiempo? Y si no puedes trabajar por culpa de la enfermedad, la sociedad te castiga el doble, mientras la EPS te niega el tratamiento y te culpa por necesitarlo. Bifo Berardi lo llama la anestesia afectiva, una cultura donde ya no sentimos el dolor del otro, donde la compasión se volvió un lujo y el sufrimiento del paciente se ve como un estorbo administrativo. Y en ese escenario de indiferencia masiva, las filas se alargan, los reclamos se apilan y las tutelas se vuelven rutina. Las clínicas están llenas, pero no por emergencias médicas, sino por una urgencia mucho más oscura: el abandono estructural. Freud decía que lo que no se dice con las palabras se expresa con el cuerpo. Y el cuerpo colombiano está hablando, grita, se infarta, se ciega y se gangrena. Cada dolor no atendido, cada fórmula negada, cada amputación evitable es un mensaje del cuerpo social diciendo: no puedo más. Pero nadie escucha, porque escuchar sería asumir que el sistema está enfermo, y eso cuesta más que los medicamentos que se esconden. Lacan, desde el psicoanálisis, fue mucho más crudo. Él decía que incluso los sistemas pueden gozar del daño que producen, que en la repetición del fracaso hay una forma perversa de satisfacción.
Y ese goce habita en Colombia en cada trámite absurdo, en cada autorización postergada. Goza de tu desesperación, del desgaste emocional del personal de salud, de los pacientes que suplican por algo que ya fue aprobado, pero no lo entregan. Goza porque nunca muerde al que factura, solo al que necesita. Aquí en este país nadie muere por enfermedad. La enfermedad es solo el detonante. El que mata de verdad es el sistema, es la espera, es la fórmula vencida, es el cupo que no hay, es el fisioterapeuta quemado, es el turno postergado, es la llamada sin respuesta, es el Excel que no cuadra, es el Estado que siempre llega tarde. Aquí no se muere de diabetes, ni de cáncer, ni de trauma. Aquí se muere de burocracia, de silencio. Aquí se muere de país. Este fue un episodio más de Contravida Podcast, donde no te contamos la historia oficial, sino la otra, la que ocurre detrás del escritorio, en la fila, en la sala de espera, en el alma de quienes viven para no morir, pero no alcanzan a vivir. Si esta historia te tocó, si alguna vez esperaste un medicamento y si conoces a alguien que sintió que lo estaban dejando morir por dentro, compártelo. Haz que este episodio viaje.